Verdex en agosto del 2000 como directora de la Fundación. En el año 2001 inicia la Fundación la actividad académica en el primer diplomado en Nuestra Cocina, Historia, Cultura y Arte de la Gastronomía Mexicana, con el apoyo de la UNAM. En el 2005 coordinó el primer ciclo de conferencias por televisión sobre obesidad, ¿Qué pasa cuando pesa el sobrepeso?, transmitido por el Canal 22. Este programa fue realizado en colaboración con la UNAM en la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, al igual que el primer curso a distancia, Nutrición y Salud en Enfermedades Crónicas. En el 2004 coordinó la publicación del libro Manual de Cocina Michoacana, editado por Fundación ERDE, el Gobierno del Estado de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el 2007 coordinó la publicación del manuscrito Cuadernos de Cocina de Barrios Pisados, Hacienda de Peñasco, San Luis Potosí, 1773. Editado por Fundación ERDE y el Gobierno de San Luis Potosí. En el 2010 inició con el programa de publicaciones online El Chile, protagonistas de la Independencia y la Revolución, El Frijol, un regalo de México al mundo, El jitomate y la cebolla, secreto de nuestro sazón, El mole, ofrenda de dioses, manjar de señores, entre otros. Antes de llegar al grupo Verdex, Azucena Suárez colaboró en Barca Serfín, en el área de comedores para ejecutivos, promoviendo la cultura, el arte y la gastronomía mexicana. Coordinadora del Centro de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México y directora de Educación Continua de la Universidad del Valle de México. Azucena nos presenta la Fundación ERDE y su fondo reservado, Rescate de Recetarios Antiguos. Buenas tardes. Bueno, pues qué gusto que ya estamos reunidos aquí, un grupo de personas para iniciar. Agradezco mucho la invitación del Centro Garza Sada y bueno, también felicito mucho la iniciativa la iniciativa de Amapac, siempre confundimos con Adavi. Bueno, pues Fundación ERDES inicia sus labores en 1991. A nosotros nos interesa mucho promover y difundir la cocina mexicana y nuestra misión principalmente es el fomento, la investigación y el desarrollo alimentario. Todas nuestras estrategias están enfocadas a que logremos este desarrollo alimentario en México con esta cultura alimentaria. Bueno, el pilar importante en el grupo es la promoción, el rescate y la difusión de la cocina mexicana. Lo hacemos a través de distintos proyectos. El principal para nosotros es la biblioteca, pero tenemos un museo, damos cursos, conferencias y este es nuestro edificio sede. El grupo ERDES ha sido sensible a los valores de identidad e historia. Este edificio se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es un edificio certificado por el INAH. Nos encontramos entre Palacio Nacional y Templo Mayor. Un poco para que ubiquen dónde nos ubicamos, en la planta baja se encuentra la biblioteca, en el segundo piso el museo y en el tercer piso damos talleres, conferencias y cursos, todo para difundir y promover la cocina mexicana. La siguiente, por favor. Bueno, estos son tomas fotográficas del museo. El museo es un museo pequeño, pero recibimos a muchos estudiantes hoy en día que la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad, ha sido el boom de la cocina. Entonces estas son algunas tomas de la cocina prehispánica. También diferentes maíces. Bueno, nuestra biblioteca inicia en 1997. El programa se le dio a la UNAM, al Programa Universitario de Estudios Alimentarios, y ellos se encargaron de recopilar todo lo que encontraban en el mundo relacionado con la cocina mexicana. Abrimos las puertas en 1997. La siguiente, por favor. Estas son vistas de nuestra biblioteca. Empezamos con 1.400 libros, hoy tenemos 4.600.
Digamos que nosotros subsistimos por intercambios, donaciones, compras, tenemos un presupuesto para comprar, la siguiente. Y ha sido muy importante esta vista que ustedes tienen aquí. Nosotros organizamos ciclos de conferencias. Organizamos estos ciclos de conferencias y luego editamos. La gente, pues como ustedes ven, son público muy variado. Tenemos estudiantes, gastrónomos, chefs, investigadores, amas de casa, pero la biblioteca hoy en día es un referente. Para quien está interesado en la gastronomía, es muy importante la biblioteca de Fundación Herdes. Estos dos libros que ustedes ven sobre la mesa son algunas de las publicaciones que nosotros hemos hecho. Con el paso de los años hemos constituido ya un programa editorial en la Fundación. Este es muy importante porque llegamos a un mayor público. Al principio se empezaron a editar, este libro de historia de la cocina mexicana a través de los siglos, con Clio, que hoy ya tenemos un documental en televisión, hablando de la promoción y la difusión. La siguiente. Y ahorita me regreso, voy a hablar un poquito del acervo en general. El acervo está conformado por colecciones como es esta cocina familiar por estados de Ban Rural, cocina indígena y popular de Conaculta, que tiene recetarios muy importantes, rescate de recetarios antiguos, la colección de Josefina Velázquez de León, que es una colección muy importante de principios del siglo XX, la colección de la cocina mexicana a través de los siglos, que es la que hicimos con Clio, la colección de consulta, colecciones de publicaciones periódicas, tesis. Tenemos muchísimas tesis que la gente va a hacer investigación y después ya no las llevan. Una colección infantil, esta es una parte nueva. La colección infantil nace a raíz del Festival del Centro Histórico. Nosotros participamos con el Festival del Centro Histórico y entonces se crea esta colección precisamente para acercar la cocina mexicana a los niños dentro del festival, porque la biblioteca pues no recibimos niños, pero sí en los talleres hay esta oportunidad. El programa editorial, como les comentaba, es parte de los proyectos culturales y educativos y acorde con la misión de la Fundación se han publicado diferentes títulos que se han convertido en materiales indispensables para los interesados en la materia y que están disponibles para su consulta. Estas son algunas de las publicaciones: La cocina mexicana a través de los siglos, que hicimos con Clio, el libro verde de la cocina mexicana, este diccionario enciclopédico gastronómico que es muy importante en la investigación. Por favor. Estas son nuestras publicaciones en línea. A partir del 2010, nosotros, cuando fueron los festejos, empezamos con estos ciclos de conferencia que tenemos cada año. Fue tal, el éxito, que la gente nos pedía mucho que lo subiéramos en línea. Entonces empezamos el programa de publicaciones en línea. Este programa obedece también para caminar con la empresa, porque como ustedes saben y lo hemos estado platicando, a pesar de nosotros ser Fundación Herdes, no tenemos presupuestos muchas veces como para publicar o para nuestros proyectos culturales. Lo que hicimos fue unirnos a los lanzamientos anuales de la empresa. En este caso, Herdes siempre ha enlatado chiles, pero dejó de hacerlo y los volvió a lanzar. Entonces yo dije, es el momento para darle un soporte a una empresa como Herdes, como la nuestra, donde se vende mucho, pero se habla poco de la parte de identidad y de la cultura. Este ha sido un producto muy exitoso, a tal punto que ya antes yo me acercaba a la empresa para decirles lo que iba a hacer y me financiaban. Hoy ellos me buscan a mí. Hoy ellos me dicen, vamos a lanzar este producto, por favor, haz algo para poder dar una difusión, un soporte de identidad y de cultura. Entonces, esta fue la primera publicación. ¿Cómo lo hacemos? Yo me acerco a los expertos. Yo me acerco a los expertos en la UNAM, en el INA, porque le damos un enfoque totalmente multidisciplinario, histórico, botánico, nutricional, porque ese es otro de los pilares que nos preocupa mucho en la empresa, es la nutrición y el promover productos mexicanos, y también integrar a la industria. Herdes siempre había permanecido como bajo muchos secretos, sus fórmulas, de hecho no está tan abierto, pero el hecho de invitar al área de investigación y desarrollo
Esto le da otra postura, digamos, frente al público. Al público siempre le interesa mucho, oye, pues ¿cómo se empacan los chiles? Oye, ¿me puedes decir qué tipo de procesos siguen? Esto ha ayudado a que los estudiantes también tengan acceso a un tipo de, hablando de transparencia, que no tenían acceso y hoy sí pueden tenerla. Y eso resulta como mucho más completo. La siguiente, por favor. El frijol, para decidirnos a tratar el tema del frijol, obviamente la marca Doña María lanzaba sus frijoles. Hablando yo con la gente del Instituto Nacional de Nutrición, me decían, ha bajado el consumo de frijol, ¿qué podemos hacer? La labor de la Fundación es precisamente promover, difundir, rescatar y impulsar una dieta distinta. Hoy por hoy que nos estamos acercando a dietas de otro tipo, ¿por qué no regresar a nuestra dieta? Maíz, frijol, chile, jitomate. La que sí, por favor. El jitomate y la cebolla se lanzó los productos básicos picados. Jitomate y cebolla ya picados. Bueno, pues ya integramos también a la marca de Fuerte, que es parte del portafolio de los productos de Herbes, y también ha tenido mucho éxito. La siguiente, por favor. Esta ha sido la más taquillera. El mole ha sido por excelencia el libro de este año, que aparte ya se terminó la impresión y nos las han estado pidiendo mucho. Presentamos todas estas publicaciones en la Feria del Libro de Guadalajara y Doña María está sorprendida con el libro del mole. Ha sido un festivo, la portada incluso es distinta, todas son en blanco, pero este año Grupo Herbes cumplimos 100 años. Y entonces quisimos también hacer algo alusivo, y qué mejor que festejarlo con el mole, con Doña María, personaje que sí existió, que es parte de la familia. Me quedan 10 minutos. La que sigue, por favor. Hablando un poquito de personajes en la historia, bueno, La Razón es un periódico que circuló en San Luis Potosí en 1914. El fundador de Herbes fue el fundador de este periódico, más bien el director de este periódico. Circuló del 14 al 18 en San Luis Potosí, después ya se dedica a vender productos Herbes. La que sigue, por favor. Bueno, hablar del fondo reservado de la Fundación en plan de promoción es importante. Contamos con un fondo de 75 libros. De este fondo han salido recetarios que se han publicado. La que sigue, por favor. Este es uno de los libros que se publicó y creo que ya lo comentamos en algún foro también. Es un manual de cocina michoacana. La coedición se hace con el gobierno de Michoacán este es el libro de cuadernos de cocina de San Luis Potosí. Este es un homenaje a la familia. La familia tiene origen, se instala en San Luis Potosí, donde tenemos 3 plantas. Este recetario es de 1773 y ver un recetario no es ver solamente la receta, es el estudio histórico, es la hacienda, la siguiente, por favor, son las haciendas, cuadernos de cocina de varios guisados, fecho en esta hacienda del Peñasco, echado en 1773. Fue de la condesa del Peñasco, efectivamente. Y se hace un estudio muy completo, o sea, el recetario va sobre historia de las costumbres, de la época, vida cotidiana. Esta es la portada de la hacienda del Peñasco. La hacienda sigue, fue una hacienda pulquera. Este es también el acueducto de la propia hacienda. Estas son estos hornos de la hacienda, son de otras haciendas de la zona, porque se hace un estudio de haciendas también en este recetario. La que sigue, por favor. Bueno, sí quiero detenerme en esto porque hemos recibido el reconocimiento por parte de la UNESCO. Registramos un libro del fondo reservado que es El Cocinero Mexicano, y la semana pasada recibimos noticia que ya está considerada como Memoria del Mundo por la América Latina y el Caribe, de lo cual nos sentimos profundamente orgullosos. La empresa ha quedado, cuando yo les decía Memoria del Mundo, como me decían, pero ¿qué es eso? No entendemos. Tenemos que empezar con nuestro propio grupo y con la gente, comentarles qué es una Memoria del Mundo, ¿no? Es un documento histórico que tenemos que preservar, que tenemos que poner al alcance de todos, es parte de la historia de nuestro pueblo, y entonces, bueno, pues estamos comprometidos en subir El Cocinero Mexicano. La que sigue, por favor. La que sigue. Bueno, este es el cocinero que nosotros tenemos.
las condiciones, ahorita se va a ir a restauración a Adavi. Quiero agradecer el apoyo de Adavi para poder sustentar esta justificación, porque fue parte importante, asimismo como a la maestra Cristina Barros, que fue una asesora muy puntual, porque realmente la documentación es muy puntual lo que nos piden. Son 3 tomos. ¿Cuál es el valor de este recetario? Es el recetario más importante del siglo XIX. ¿Por qué? Porque reúne recetas de origen español, francés y sobre todo con un elemento indígena muy importante. La forma como está escrito, el tipo de lenguaje que ocupa y el impacto que tuvo en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque es un nuevo género editorial el que se inicia. Creo que desde el punto de vista histórico también, ahora que estuvimos en contacto con los investigadores de Perú, de Venezuela, es muy importante la influencia que tuvo en sus postres y en sus bebidas la cocina mexicana. Entonces, como ustedes ven, bueno, este es el índice. Bueno, son distintos títulos. Es interesante también la forma, digamos, físicamente. Las aves, habla de aves, de sopas, huevos moles. Y bueno, pues el cocinero mexicano es tan importante que se publica en 1831, pero hasta el día de hoy se sigue publicando. Después se publicó como el cocinero mexicano en forma de diccionario. El cocinero en forma de diccionario, lo editó ya Conaculta en su colección de recetarios antiguos y lo edita hoy todavía Miguel Ángel Porrúa. Entonces el impacto es impresionante y bueno, pues realmente es no solamente un recetario, sino es mirar un recetario con un enfoque histórico, político, costumbres, como les decía yo, de vida cotidiana. La que sigue. Bueno, pues yo quería tomar estas fotos para que ustedes vieran cómo es un poquito el gato de liebre. Hay cosas de pronto en los recetarios que son muy simpáticas o tienen un lenguaje muy divertido o de forma distinta. Esta es, después digamos que la primera impresión fue una impresión por el impresor Mariano Galván, después ya lo hizo la librería de Buret y aparece, bueno, pues muy interesante, digamos, lo hemos encontrado hasta ya coloreado, pero esta portada es una portada como más europea, podríamos decirla, ¿no? La forma también en cómo sigue editándose esta ya es de 1863. Y esta es una impresión posterior de Ignacio Cumplido, del impresor Ignacio Cumplido. Esta es la última edición, la de Miguel Ángel Porrúa. Bueno, pues yo creo que con esto yo termino. A lo mejor me fui muy rápido y aproveché un poquito que no me tocaba y agradezco a Cecilia, pero tomé en su lugar. Bueno, pues realmente sí nos sentimos de manteles largos en Grupo Herbes por haber recibido este reconocimiento. Fue un trabajo exhaustivo, pero creo que vale la pena. Por otro lado, es el primer libro de alimentos que recibe este reconocimiento como Memoria del Mundo. Eso sorprendió al Comité Mexicano, porque, y luego me platicaban, ¿no? Cuando estaban recibiendo la noticia estaban muy impresionados porque también ICA recibió como Memoria del Mundo América Latina y el Caribe. Fueron las 2 propuestas mexicanas que este año recibieron el reconocimiento. Entonces, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos porque promoviendo la alimentación y la gastronomía mexicana, y bueno, pues tener una Memoria del Mundo en nuestra biblioteca es algo muy especial. Muchas gracias.
Bueno, continuaremos con la maestra Cecilia Sandoval Macías, licenciada en Historia por la UNAM y maestra también en Historia por la Universidad Iberoamericana. Ha sido docente desde 1998 en la Escuela Bancaria y Comercial en materias de Historia, de Investigación y sobre temas vinculados al impacto cultural de la globalización. En el 2007 fundó el Archivo Histórico y el Museo de la Escuela Bancaria y Comercial, que hasta la fecha dirige. Ha escrito 3 libros sobre la historia de la Escuela Bancaria y Comercial y creó el sitio web museoebc.org. Se especializa en estudios de historia cultural e intelectual, principalmente en la primera mitad del siglo XX mexicano. Actualmente, como investigación doctoral, trabaja sobre el archivo y la textualidad digital. La maestra Cecilia nos hablará sobre el archivo en la era del soporte digital. Muchas gracias. Y bueno, antes que nada yo quiero sumarme a la cauda de agradecimientos al Centro Eugenio Garza Sada. El recibimiento que hemos tenido ha sido acogedor, de calidad, estamos muy contentos. Y bueno, yo preparé una ponencia un poco más en el tenor de la mesa pasada, así es que voy a pedir que rememoremos un poco a los ponentes anteriores. Y bueno, comienzo con una cita extraída del texto El nombre de la rosa de Humberto Eco. Comienzo. Cuando por fin los ojos se habituaron a la penumbra, el mudo discurso de la piedra historiada, accesible como tal, de forma inmediata a la vista y a la fantasía de cualquiera, porque pintura es la icorum literatura, me deslumbró de golpe sumergiéndome en una visión que aún mi lengua apenas logra expresar. Y mi ponencia se titula El archivo en la era del soporte digital. Decidí introducir con un texto del ensayo, con un intertexto del ensayo, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, nacido en 1892 y desaparecido en 1940, porque considero que nos encontramos frente a una coyuntura muy similar a la que él vivió y dedicó su brillante reflexión. También porque me parece que las interrogantes que propone continúan vigentes y desde la perspectiva de las nuevas tecnologías de la información atañen directamente al quehacer cotidiano que tenemos en nuestros archivos históricos. Benjamin escribe en 1936 sobre la relación del arte con los cambios radicales que representa la técnica moderna y sobre las consecuencias que conlleva su reproductibilidad, es decir, la pérdida de la cualidad aurática del original, entendida por el propio Benjamin como, y cito, el aparecimiento único de una lejanía por cercana que ésta puede estar, fin de la cita, a partir de la definición de Ludwig Clagés, pero también la adquisición de la posibilidad de imbricar la materialidad del presente, es decir, su técnica, en el proceso artístico para lograr una actualización que trae consigo una profunda reconfiguración social. Bolívar Echeverría, en la introducción que hace a la edición mexicana del texto de Benjamin de 2003, afirma que para Benjamin, cito, la manera en que la experiencia estética se ha alcanzado gracias a la obra de arte aurática está por ser sustituida por una manera mejor, más libre de hacerlo, una manera capaz incluso de redefinir la noción misma de la estética. Fin de la cita. Naturalmente, la propuesta benjaminiana causó polémica en su época y trajo una intensa discusión en la que se debatió desde la reproductibilidad técnica como factor externo a la obra de arte hasta el momento en que ésta se constituye como elemento esencial de su naturaleza. Ahora bien, en la actualidad nos asombramos de la revolución tecnológica iniciada hace algunas décadas y de las posibilidades que implica en cuanto a comunicación, difusión, creación y conservación, y que día con día se transforman y ofrecen a su vez nuevas posibilidades. Ya en el segundo decenio del siglo XXI nos damos cuenta de que estos cambios tecnológicos, y aquí estoy parafraseando a la historiadora Susana González Actoris, se perciben como algo mucho más complejo que en la época de Gutenberg, ya que no solamente se traducen en el cambio del soporte, del papel a lo digital, sino que generan percepciones y miradas diferentes, por ende, nuevas formas de producción, de lectura y de comprensión. En nuestro caso, de los documentos contenidos en los acervos que trabajamos, sean fotografías, textos,
planos, libros, revistas, periódicos, etc. Esta metamorfosis en las tecnologías de la información las dota de un papel protagónico en el que vale la pena problematizar la relación entre la técnica y la producción del conocimiento en la actualidad. ¿Qué ocurre con el archivo histórico en esta era? Ya no de la reproductibilidad técnica, sino de la digitalización y la apertura que significa Internet. Desde las estrategias de la historia cultural, podemos intentar acercarnos a la operación en la que el concepto archivo, al ser historizable, modifica su significado y hoy, también, con la incursión de las nuevas tecnologías, actualiza sus objetivos. En el caso concreto de la digitalización, somos privilegiados al ser los custodios de los acervos, de su materialidad y de poder participar en la creación del archivo digital, que es etéreo y que existe en un lugar que hasta hace muy poco creíamos imposible. En esta operación, en la que atestiguamos cómo se actualiza y resignifica el archivo, podemos acercarnos a los documentos, conservarlos, estudiarlos y difundirlos desde una mirada que articula las posibilidades técnicas actuales con las nuevas percepciones que suponen la transformación del soporte y su característica de inmediata disponibilidad al entrar en contacto con Internet. De la mano con la actualización del concepto del archivo, presenciamos cómo se modifica el papel del investigador, del divulgador, del archivero, cómo el cambio de percepciones trae consigo nuevas interpretaciones y noveles producciones. Cabe señalar que, como en toda operación compleja, el abuso y el mal uso de las tecnologías pueden acarrear graves errores. Sin embargo, las capacidades de los acervos, de los investigadores y de los archivos se incrementan de manera asombrosa. Nos encontramos ante un panorama de posibilidades infinitas que, si bien son presa de un vertiginoso dinamismo, nos permiten diseñar novedosas estrategias para producir, conservar, estudiar y difundir los materiales que resguardamos. En esta era, donde comienza la migración de la bidimensionalidad del papel hacia la textualidad digital, no solo se trata de la lectura de un documento. En muchos casos se suman imágenes, nuevas referencias, notas y fuentes, por ejemplo en el caso de los llamados hipertextos, incluso sonido y hasta texturas. La textualidad contemporánea es omnipresente. Siempre estamos rodeados de textos y leemos todo el tiempo, nombres de calles, anuncios espectaculares o mensajes en nuestros teléfonos celulares. Como asegura la doctora María Andrea Llobín, en ninguna otra época de la historia de la humanidad fue tan constante y tan interactiva la relación entre el ser humano y los textos. El documento digital conlleva nuevas funciones e implica procesos de aprendizaje diferentes. La identidad del documento se transforma y revela su materialidad en otro formato. Sus nuevas dimensiones digitales desvelan detalles que habían permanecido ocultos. La ausencia del soporte material evidencia información que solo puede apreciarse en una pantalla magnificada y tratada bajo ciertos filtros y técnicas que diariamente se perfeccionan e incrementan. Por ejemplo, convenciones que se habían vuelto invisibles en impresos y manuscritos, como puede ser la marginalia, aparecen bajo nuestra mirada. Considerando que en el mundo digital nada conserva un estado fijo, un artefacto, un documento en nuestro caso, es capaz de convertirse en otro artefacto al rebasar su dimensión inicial. Esta transformación trae consigo preguntas sobre su origen, su tratamiento antes de la digitalización y lleva su atención hacia el proceso. Los nuevos relevos tecnológicos nos demandan aproximarnos a los documentos, estos artefactos resignificados desde marcos y perspectivas que nos permiten activar sus características a partir de otras miradas y propuestas que hoy pueden no ser tan evidentes. La transformación del soporte derivada de los profundos cambios tecnológicos de los que somos partícipes en la actualidad trae consigo nuevas condiciones de recepción, ya que esta operación no implica un simple escaneo y va más allá de migrar formas estéticas a formatos dinámicos. La era digital produce nuevas prácticas de lectura, de investigación, de conservación y de difusión. Continuando con la tesis benjaminiana, me pregunto, ¿puede esta operación reauratizar el documento, o sea, nuestros acervos? Aquí vale la pena puntualizar que en su ensayo, Benjamin problematiza la pérdida del aura de la obra de arte y en esta propuesta
yo la traslado hacia nuestros archivos históricos. Habrá que hacer un estudio muy minucioso para encontrar dónde está lo erótico en la historia. Sin embargo, todos los presentes sabemos que sí existe una sacralización en el documento y en el archivo mismo, característica que se pone en entredicho desde la articulación de los nuevos escenarios digitales. La duda, como muchas otras, queda insatisfecha, pero desde mi perspectiva puede ser que la respuesta nos asombre, ya que hasta donde hoy podemos ver, sin duda, los dota de posibilidades. En su estudio sobre la historia de la lectura, el historiador francés Roger Chartier propone abordar las tensiones entre las percepciones sociales y la producción discursiva. Cito: contra una definición puramente semántica del texto, hay que señalar que las formas producen sentido y que un texto que se establece en su escritura está investido de una significación y de un estatuto inéditos cuando cambian los dispositivos del objeto tipográfico que propone su lectura. Fin de la cita. Desde esta propuesta, la revolución digital obliga a una revisión de los gestos y nociones que asociamos con los textos, con las imágenes y los documentos para vislumbrar su resignificación y aprender las posibilidades que esta operación conlleva. Entonces observaremos que al mismo tiempo que modifica las posibilidades del acceso al conocimiento, transforma las argumentaciones y los criterios para su interpretación gracias a su multiplicidad, apertura y expansión, como en el caso de los vínculos hipertextuales y de la Internet 2.0, que permiten otras formas de validación, de búsqueda e incluso de producción de sentido a partir de la interacción del lector y de las creaciones colaborativas. Aquí tenemos muchos ejemplos como los álbumes digitales, las redes sociales, los blogs, etc. Junto a esta mutación epistemológica que transforma los discursos del saber, también la revolución digital modifica las condiciones de tiempo y espacio del documento, lo que automáticamente permite una actualización que modifica su discurso. En este sentido, pensar en la digitalización de nuestros acervos y su incursión en Internet nos lleva a vislumbrar el redimensionamiento de los archivos y la potencialidad de los mismos. El diálogo con nuevos soportes y sus nuevas dimensiones da lugar a lecturas diferentes, no solo de los documentos en cuanto a artefactos y contenidos, sino del archivo mismo como lugar e institución en una renovación contemporánea. Regresando a la tesis de Walter Benjamin, para él la reproductibilidad se traduce también en un verdadero acto político en el que la obra de arte se democratiza y llega al alcance de todo. Para ilustrar su idea estudia el caso del cine y cito: el nuevo arte, o sea el cine, crea una demanda que se adelanta al tiempo de su satisfacción posible, ejercita las masas en el uso democrático del sistema de aparatos, el nuevo medio de producción, y las prepara así para su función recobrada de sujetos de su propia vida social y de su historia. Fin de la cita. Hoy con Internet sucede algo similar. Al ser un espacio virtual ilimitado que faculta la reproducción infinita, que trae enormes beneficios a la sociedad debido a su accesibilidad, la gran información que contiene y que permite comunicación instantánea sin barreras de distancia o tiempo, Internet se instala bajo la rúbrica de la cultura libre, término popularizado en 2004 tras la publicación del libro homónimo Free Culture del académico estadounidense Lawrence Lessig. La cultura libre está considerada dentro de los derechos humanos, junto al derecho a participar de la ciencia y la tecnología. Y nuevamente cito a Chartier: el sueño de la Biblioteca Universal parece hoy más próximo a hacerse realidad que nunca antes, incluso más que en la Alejandría de los Ptolomeos. La conversión digital de las colecciones existentes promete la constitución de una biblioteca sin muros, donde se podría acceder a todas las obras que fueron publicadas en algún momento, a todos los escritos que constituyen el patrimonio de la humanidad. Fin de la cita. Pienso que en este sentido, la digitalización de los acervos resguardados por archivos y bibliotecas privadas es un acto tanto político como estético. Es un valioso rescate de personajes, instituciones y sociedades que contienen la otra historia y que, activados con las nuevas posibilidades que ofrece la textualidad contemporánea, puede aportar novedosas estrategias de conservación, difusión y estudio. La textualidad digital permite que se revalúen nuestros acervos como patrimonio cultural común y que su difusión llegue cada vez a más personas. Facilita el acceso a la información y a contenidos académicos y culturales, satisfaciendo así importantes necesidades sociales. Con ellas se actualizan libros de poetas locales,
los textos y la correspondencia de figuras históricas que no necesariamente protagonizan los panteones nacionales, acervos fotográficos que hablan de la vida cotidiana de nuestro país, colecciones hemerográficas que narran la historia de periodos concretos. La revolución digital permite poner a disposición de toda la comunidad obras que difícilmente serían reeditadas, pero que son una parte fundamental de la disputa histórica en el valor de un archivo. Llegados a este punto, nos enfrentamos a un sinnúmero de interrogantes que van desde cuestiones teóricas y académicas a cuestiones prácticas, cotidianas y técnicas. ¿Qué ocurre en los espacios transitorios entre lo material y lo digital? ¿Qué ocurre con las prácticas de reapropiación textual una vez que los documentos se encuentran en Internet? ¿Bajo qué criterios se decide la publicación online de tal o cual acervo? ¿Qué sucede con la vertiginosa transformación de los soportes digitales y sus plataformas? Me parece que la tesis de Benjamin continúa vigente y que hoy tenemos la oportunidad de actualizar la materialidad del pasado y problematizarla desde el presente, de mirar a través de la textualidad digital nuestros acervos y comprenderlos en su nueva dimensión. Nos encontramos en un momento único, no sabemos qué va a pasar, desconocemos las posibilidades del nuevo soporte y tenemos la gran fortuna de poder entablar un diálogo entre la materia y la esencia digital de nuestros archivos. Esta situación nos desplaza como lectores, investigadores y archiveros hacia otro lugar. Concluyo de leer, porque les voy a poner un ejemplo de mi página, con una última frase de Roger Chartier pronunciada en 2012 durante la ceremonia que lo convirtió en miembro honorario del Observatorio del Libro y la Lectura de la Universidad de Chile, de la que es doctor honoris causa. Cito: la realidad del presente está caracterizada por una nueva técnica y forma de inscripción, difusión, multiplicación y apropiación de los textos, ya que las pantallas del presente no ignoran la cultura escrita, sino que la multiplican y la hacen proliferar. Fin de la cita. Y ahora, muy rápidamente, quiero presentarles pues, los ejemplos que nosotros hacemos en nuestra resignificación de textos, de fotografías. Si Fernando me ayuda, por favor, solo voy a mostrar dos ejemplos. Y el primero es justo esta línea del tiempo. Estamos viendo una espiral, puedes recorrerla un poquito cerca. Se van a poner en rojito los años en los cuales tenemos documentos. Entonces, si gustas apachurrar el que tú quieras, el año que te guste. 1985. Vamos a ver qué pasó en la Escuela Bancaria y Comercial en 1985. ¿Podemos subir o bajar el browser, por favor? Lo que nosotros hacemos aquí, o lo que hicimos en el archivo histórico de la EBC, fue recopilar toda la información que había, no solo de 1985, sino de diferentes años. Tomamos las imágenes, las digitalizamos y las subimos en esta línea del tiempo para que cualquier exalumno, la comunidad de la bancaria es muy antigua, ya que se funda en 1929, tenemos muchísimos exalumnos, pueden ingresar y conocer su pasado. Puedes oprimir el que se te antoje, mayo, abril, marzo, febrero, el que tú quieras, por favor, debajo de estos. Bueno, aquí tenemos una conferencia de mercadotecnia que el 5 de marzo Roberto Trigos, gerente de mercadotecnia, y Jorge Alberto Crosser, director, dieron en la escuela, ¿no? Tenemos eventos desde que van de la vida académica hasta la vida personal. ¿Podemos cerrar, por favor? Y podemos subirnos y apachurrar el logo que dice Museo EBC. La gran ventaja de esta línea del tiempo es que es interactiva. Si aquí tuviéramos algún alumno de la Escuela Bancaria y Comercial, podemos suprimir esta flecha. Puedes subir en ese momento, en cualquier momento, un evento que quiera. Donde dice comparte un evento, por favor. Bueno, ahí tenemos búsquedas. Podemos hacer búsquedas por año, por campus, pero si oprimimos aquí abajo, en comparte un evento, cualquiera de ustedes podría ahorita subir cualquier nota. Evidentemente tenemos algunas normatividades para que nadie vaya a poner algo que no nos gusta, una mala palabra o que difame algo, pero bueno, se pone el nombre de la entrada que uno quiera poner, un texto, y podemos subir incluso imágenes. Esto lo que hace es que nuestra línea del tiempo sea orgánica y va creciendo conforme va creciendo la comunidad. Como un último ejemplo de la línea del tiempo, podemos escucharle a EBC hoy, por favor. Sigamos clic para que vean un poco cómo tenemos más información de 2014. Y si podemos bajar.
de todo lo que ahorita está haciendo la comunidad de BC en sus diferentes campus. Entonces nosotros, además de nuestro archivo histórico que es joven, comprende documentos de 1925 a la fecha, es un archivo muy contemporáneo que se va alimentando continuamente. Ya el último ejercicio, ¿podemos subir a donde dice Museo BC, por favor? Vámonos a archivo histórico, abajo, ahí por favor, publicaciones. Y banca y comercio. La Escuela Bancaria y Comercial tuvo diferentes publicaciones. Quiero mostrarles la que quieras oprimir, la que tú quieras. Es Banca y Comercio de 1937, es una publicación especializada en materias contables y de negocios y que llegaba a toda la República Mexicana. ¿Podemos suprimir donde dice Click to Read, por favor? Y al igual que las publicaciones que nos mostró el doctor Ramos, aquí tenemos nosotros también una plataforma en la que podemos hojear las revistas. Están todas digitalizadas. Adelante, la que quieras. Y bueno, esto permite que los investigadores interesados en líneas como contabilidad, historia de la educación en México, México moderno, puedan acceder a esta información de manera totalmente gratuita en su casa y de forma totalmente libre. Tenemos todas las publicaciones de la institución, todas en la plataforma. Hay también un acervo fotográfico de cerca de 17,000 fotografías, todas son del siglo XX. Y la escuela también cuenta con dos fondos de fundadores de la institución, Alejandro Prieto Llorente y José Luis Osorio Mondragón. Estos fondos tienen documentación de mediados del siglo XIX hasta la fecha en que murieron. Y poco a poco la iremos ingresando a esta página para investigadores. Nuestro espectro es muy amplio, como pueden darse cuenta, tanto para personas especializadas en historia o que se quieran acercar un poco a la historia nacional, como para, evidentemente, integrantes de la comunidad de la EBC. Pues muchísimas gracias. Nuestra tercera ponencia estará a cargo de Fernando Zamora. Él es investigador del claustro de Sor Juana, filósofo por la Pontificia Universidad de Santa Cruz en Roma. Estudió la maestría en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana e Historia del Arte en la Universidad Sapienza y en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde trabajó en el proyecto musical. Publica desde hace 15 años todos los sábados El Laberinto, el suplemento cultural de Milenio Diario, y los domingos en la revista dominical del mismo grupo. Ha publicado 2 novelas, es maestro de diversas universidades desde hace más de 20 años. Nos presenta 4 siglos de Sor Juana y su mundo, una colección bibliográfica de apoyo a la investigación. Adelante. Gracias. Déjenme ver dónde quedó la presentación. Sí, está ahí, sí, lo dejamos, pero sí, no sé dónde lo puso, si alguien sabe dónde está, porque lo pasamos aquí, pues ninguno de esos. Hola, pues bueno, vamos a hablar de Sor Juana y su mundo en los 3 movimientos, digamos, en los 3 momentos en los cuales la Universidad del Claustro Sor Juana ha estado trabajando la vida de Sor Juana, ¿no? Entonces, hay 3 momentos que les quiero compartir de lo que hemos hecho desde que se comenzó a trabajar, desde que se comenzó este esfuerzo en el propio Claustro Sor Juana.
El primer movimiento, digamos, el primer momento es Sor Juana y su mundo, que a partir del año 1980 hace la colección Claustro, con la fundación del Instituto de Estudios Históricos AC, en el año de 1980 por Margarita López Portillo. Ellos tienen la idea, junto con Emilio Azcárraga Milmo, de hacer facsímiles de fuentes documentales y su paleografía. Está auténticamente nada más el facsímil y la paleografía, no hay más. Es necesaria la interpretación. Y aquí, digamos, en esta parte, nos vamos muy rápido para hacer la historia de estas tres momentos de Sor Juana y su mundo. Aprendimos la necesidad y la obligación de escuchar a Sor Juana. Esta necesidad y obligación de escuchar a Sor Juana, que estamos trabajando con la doctora Sara Pot, justamente tiene que ver con uno. Es frase textual de la doctora Sara Pot: los mexicanos merecen una imagen realista de Sor Juana. Lo que queremos decir no es que tengamos una Sor Juana real, porque pues eso sería irreal, pero significa una propuesta de buena fe, ¿no? Una propuesta que no venga cargada de ideología, como en algunos ejemplos que veremos más adelante. Después también es una obligación, porque es un patrimonio a custodiar y explotar desde el punto de vista de la explotación, también de buena fe del patrimonio. Es el ejemplo barroco americano, tiene obras de latín medieval en América, lo cual es extraordinario, y poesía náhuatl, ¿no? Durante la segunda etapa, digamos, después de 1982 hasta el año pasado, es como la época llamada Sor Juana y su mundo 2. Ahí el claustro comenzó una comunicación entre sorjuanistas, comenzó a buscar, a hacer investigación de, bueno, ¿quién sabe realmente de Sor Juana, ¿no? Aprendimos que la modernidad es distinto de la modernización y, al menos yo estoy muy de acuerdo con Claudio Blomlitz, que dice que la modernidad es un sistema de expresión científica y artística independiente de los poderes hegemónicos. Entonces creemos que los textos de Sor Juana deben poder hablar independientemente de los poderes hegemónicos, cosa que suena muy simple, pero en el caso de personajes como Sor Juana no lo es. A partir de este año me integré yo a trabajar con la rectora para hacer la tercera emisión, digamos, de Sor Juana y su mundo. Estamos tratando de hacer una bibliografía y encontrar los documentos para una biografía. La bibliografía, estamos trabajando con la maestra Pilar Moreno en la creación del Fondo de Obras Completas, desde la Fundación Castalia hasta las obras completas del Fondo de Cultura Económica, por decir alguna cosa, un periodo en el que por situarnos, digamos, históricamente. Y estamos trabajando con Sor Juana Inés de la Cruz Project del Dartmouth College, con el doctor Luis Villar, que es conocido de la maestra Moreno. La idea es encontrar fuentes documentales de todo el periodo para hacer una biografía basada en fuentes documentales, algo muy importante en el caso de Sor Juana, porque lo veremos, ¿no? Es evidente que no tengo que convencer aquí a nadie de la importancia de la fuente documental, pero sí a los alumnos, ¿no? Entonces tenemos el deseo y la obligación, otra vez, y la necesidad de transmitir a los alumnos la belleza del trabajo de clasificación y catalogación. Creemos que los alumnos no deben pensar que el trabajo de archivo es aburrido o misterioso, sino que lo vean con la curiosidad que está a la base de toda ciencia y la disciplina que está a la base de todo arte. Por ejemplo, dos alumnas que están actualmente haciendo un trabajo de catalogación del Hospital de Jesús, estos son citas reales, ¿no? Escuchamos cosas como, no, ya no se hacen catálogos, nosotros ya no hacemos catálogos, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, entonces ¿cómo comenzamos los alemanes a estudiar la antigüedad griega, ¿no? Entonces otra persona por ahí decía, no, es que van a tener muchos errores. Y yo decía, bueno, Winkelmann tuvo muchísimos errores, sin embargo, si no es a partir de la catalogación que hizo de las obras griegas, incluso a veces copiando en monedas, no existiría la disciplina de la historia del arte. Entonces tampoco es cosa de que nos vamos a equivocar o no cataloguemos, ¿no? Llegamos también a la declaración de principios. Uno, los textos, creemos, son entidades que hablan, como afirma Paul Ricoeur. Entonces, antes de interpretar cualquier cosa, lo primero que deberíamos hacer, creo, es escuchar al texto. Y en principio creer lo que el texto habla, ¿no? Lo que el texto nos dice de entrada, pues un acto de buena fe es creerle, ¿no? Y si bien es cierto que en toda interpretación subyacen las creencias de quien interpreta, el diálogo con el texto, tiene que haber un diálogo.
¿Por qué estoy diciendo esto? Porque de pronto con Sor Juana Inés, cosa que todos sabemos, hay muchas ideologías y se quiere sacarle a la monja muchas cosas que no dijo y la hacen decirlo, ¿no? Entonces tenemos esta idea de que de la violencia, a un autor se le puede violentar. Creo que se le violenta, cuando estamos hablando de la comida, cuando se hacen citas circulares. Entonces tengo el ejemplo pictórico de Miguel Cabrera, que publica, Carrillo Ariel publica en 1966 un libro que se llama El pintor Miguel Cabrera, y ahí hace una publicación de una cosa que encontró en Italia, y afirmando que hay un cuadro de Guadalupe en Italia de 1758, ¿no? Y que vio el Papa Benedicto XIV. Esta se ha citado y se ha citado en al menos 7 fuentes. Lo interesante del asunto es que Benedicto XIV en 1758 estaba muerto, entonces eso no es posible. Y digo, es una cosa de googlear, es una cosa de Google, de Wikipedia, pues no es una cosa de paleografía, no es una cosa así tremenda. Y se está repitiendo con Miguel Cabrera. Otra cosa, se violenta a un autor cuando se hacen cotos de poder con su figura, cosa que creo que todos también tenemos experiencias. Personalmente tengo una con Eugenia Rubino, la directora de la Escuela Nacional de Música. Llegamos a decirle, queremos trabajar a Ignacio Jerusalén, y ella textual dijo, yo he escrito todo lo que se tiene que escribir sobre Ignacio Jerusalén. Y lo chistoso de esto es que unos meses después, como si Ignacio Jerusalén lo hubiera escuchado, se nos apareció un documento en catedral inédito de Ignacio Jerusalén, ¿no? Entonces, pues lo cual demuestra que pues no lo había escrito todo. A otra, la cuesta la violencia intelectual, que está hecha de prejuicios. Alejandra ya dijo esta frase de Vasconcelos, de que la cultura mexicana termina donde comienza la carne asada. Y es algo que esta semana yo he escuchado 2 veces, porque estoy haciendo con el claustro Sor Juana una cosa sobre el náhuatl, ¿no? Entonces existe la violencia del centro, digamos, del centro viejo de Mesoamérica hacia Aridoamérica, de decir es que la cultura del maíz, no, pues existe la cultura del trigo en este país, ¿no? Entonces estas son clases de violencia que se han ejercido de diferentes maneras hacia nuestros patrimonios, ¿no? Entonces, Consuelo Pot y yo hemos hecho algunos lineamientos. Primero, partir de lo más básico. Sor Juana era una monja. O sea, hay cosas que las monjas, pues por más que queramos imaginarlas liberales, en el siglo XVII no estaban ahí, ¿no? Era contadora de San Jerónimo, también hay muchas fuentes documentales. Entonces, esto significa que tiene una relación con las hermanas de determinada manera, ¿no? Está más cerca de Santo Tomás que de Mallarmé. Esto por el famoso libro de las trampas de la fe, ¿no? El Primero Sueño, por ejemplo, está más cerca de la mística de San Juan de la Cruz que del feminismo posmoderno. Es como algo más o menos obvio, pero que de pronto no resulta tan obvio. La cosmovisión de Sor Juana está más próxima a Aristóteles y Platón que a Einstein, porque Octavio Paz dice que hace una conexión entre esta frase de un golpe de dados jamás aborirá el azar, de Mallarmé, que después Einstein retoma en una correspondencia con Heisenberg. Entonces pues pareciera que de pronto Sor Juana ya está en el relativismo. Esto no lo dice Paz, ¿no? Pero sí puede confundir. Entonces está cerca de la metafísica de Aristóteles, del banquete de Platón, de Bernardino Talesio, más que de Mallarmé, a pesar de que sí. Entonces, bueno, entendemos que algo, no porque esté bien escrito, es verdad, sin duda. La pluma del maestro Octavio Paz es maravillosa, pero no necesariamente es cierto que Sor Juana descansa en paz, ¿no? ¿Qué podemos seguir? Entonces, lo que quisiéramos hacer de entrada es devolver su biblioteca a Sor Juana. Primero, ¿qué es lo que leía? Y aquí tenemos un primer problema, un enorme misterio, que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿dónde está la biblioteca de Sor Juana? En una homilía que dio el cardenal Norberto Rivera, dice que él tiene documentos que prueban que la biblioteca de Sor Juana estaba en el convento de San Jerónimo a finales del siglo XIX. Y pues bueno, nosotros queremos que nos enseñen el documento, no lo hemos visto, pues quisiéramos este diálogo de verdad para saber qué sucedió o qué no sucedió con la biblioteca. Sin esta biblioteca podemos confundir latín medieval con latín clásico. Aquí tenemos otro ejemplo, pues no de violencia, pero es como simpático, ¿no? Porque me dieron a dictaminar un libro sobre Sor Juana y el latín, donde el autor sostiene que el latín de Sor Juana es equiparable al de Virgilio. Y eso, pues a nosotros a lo mejor nos suena muy bonito, pero es algo que nos hace quedar muy pueblerinos en el mundo, por una cosa muy sencilla. El latín que aprendió Sor Juana es medieval. Entonces, y
Virgilio pues es el latín clásico. Entonces hay una desproporción en aseveraciones así, y estamos hablando de una persona que obviamente no voy a decir, pero que es el gran latinista mexicano, ¿no? Entonces, si no tenemos la biblioteca, no podemos decir, pues sí, podemos decir, suena fácil, oh, Sor Juana y Virgilio. Bueno, no, cuidado, porque nosotros entonces llegamos a Italia o a Francia, que como son, para que nos digan, ¿qué te pasa? ¿No? Eso es latín medieval. La probable biblioteca de Sor Juana no puede ser construida con ideas de izquierda o derecha, ¿no? Lo que realmente queremos es la buena fe de quien quiere descubrir al menos un poco de verdad en algo que se ha convertido en un tópico. Pero la gran pregunta es si Sor Juana es un tópico, porque en realidad es desconocida, ¿no? Nosotros partimos de la realidad, al menos creo, de que sabemos que no sabemos quién era esta magnífica poeta, y tratamos de suspender el juicio para comenzar a escuchar. Entonces, al corazón del corazón del asunto de Sor Juana, lo que queremos decir es que queremos crear investigadores, ¿no? Deseamos impulsar la curiosidad científica de nuestros alumnos, otorgar becas a investigadores del periodo. Entonces pues los convocamos, nos llamamos a que por favor si alguien conoce gente que quiera investigar a Sor Juana, venga a nosotros. Establecer lazos que nos permitan saber más de Sor Juana, ofreciendo, esto es muy importante, de verdad, lo prometemos, ofreciendo la discreción de quien sabe que un archivo es un tesoro. De verdad, les pedimos que nos ayuden si saben algo de Sor Juana, que nos van a saber, con el compromiso de que sabemos que un archivo es un tesoro. Yo tengo un amigo que tiene un Cabrera, que de verdad nunca he dicho quién es, ni qué Cabrera, ni cuándo, ni cómo, porque tiene miedo que se lo quite el gobierno, ¿no? Entonces esto es fundamental. No estamos en el compromiso de trabajar de buena fe también aquí. Los investigadores que estamos buscando pueden ser licenciados o doctores. Lo importante es que nos respondan a la pregunta: ¿dónde vas a comenzar a buscar? Investigar suspendiendo el juicio, la memoria y el deseo. Esta es una idea bien interesante porque dos psicoanalistas, Lacan y Bion, lo usan, la idea de que hay que analizar a las personas como suspendiendo el juicio, la memoria y el deseo, y viene de la mística cristiana de Sor Juana y de San Juan de la Cruz y Sor Juana, ¿no? Suspender el juicio, la memoria y el deseo, lo cual nos lleva a la noción de que tal vez entender un texto o interpretar un texto es tan complicado como interpretar a una persona, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, Sor Juana nos pide en su respuesta a Sor Filotea: por favor, no quiero ruidos con la Inquisición. Y tal vez lo que nosotros hemos hecho es darle inquisidores. La Universidad del Claustro Sor Juana tiene obligación de formar investigadores y no inquisidores y torturadores. Creo que hay una diferencia entre un investigador y un torturador, pero a veces no está tan claro. Un investigador no sabe lo que va a escuchar, en cambio un torturador sabe lo que quiere escuchar. Entonces, el primer problema, digamos, la cuestión de ir a las fuentes documentales y comenzar a escuchar a Sor Juana es: tratemos de escucharla antes de saber lo que ya queremos que nos diga, ¿no? Queremos ir en torno a Sor Juana para llegar a Sor Juana. Así como en la carta robada de Poe, el investigador rodea la verdad. Busca en la vida cotidiana del convento de San Jerónimo. En la biografía de personajes contiguos a Sor Juana, Sigüenza y Góngora, por ejemplo, que también se dicen tantas cosas y de pronto no se sabe mucho. Se busca en la historia de los edificios contiguos a Sor Juana, en el claustro, desde su fundación hasta su exclaustración, porque también ahí está algo, es decir, qué pasó con la biblioteca durante la exclaustración, ¿no? Y quería comentarles el caso de los muchachos de servicio social que de pronto por servicio social tienen que dar el paseíto y han hecho investigación realmente muy seria, mucho más inteligente y sistemática que muchos doctores. Entonces eso me llena de esperanza. ¿Qué es lo que querríamos encontrar? No para ser el ideal de Sor Juana, sino que diríamos, podemos morir tranquilos. Algunas le preguntaban a Sarah Potter cuál sería el ideal de Sor Juana y decía el caracol, ¿no? El texto sobre música que escribió Sor Juana. Pero es cierto, también queríamos saber los rezos, las plegarias que circularon entre la gente y que escribió Sor Juana, las cartas privadas y su libro de contabilidad. Hace rato estábamos hablando de que yo considero que es muy importante el libro de contabilidad, porque otra vez habla de una relación con la superiora, una relación con las hermanas. En un seminario uno no le deja el dinero a la monja rebelde, ¿verdad? A la monja loca que anda con problemas con la Inquisición por todos lados.
digo, una mujer que lleva el dinero y que además estudia, tiene un carácter que comienza a parecer distinto al que nos hemos hecho. Entonces en todos ellos está escondida el habla de Sor Juana, que es la que queremos escuchar. Estamos organizando actualmente un nuevo congreso sorjuanistas, los convocamos, los invitamos, probablemente será en enero, y la primera cosa, que esto no es broma, la primera petición que me hizo la rectora fue: es que tienes que evitar una guerra entre sorjuanistas, una guerra atómica, dijo. Y pues sí, la idea es generar un ambiente que darnos cuenta que cualquier pugna entre sorjuanistas lo único que hace es manchar a Sor Juana, ¿no? En vez de ayudar a ninguna causa ideológica. Asimilar que Sor Juana y sus textos no son propiedad de nadie, ni siquiera de ella misma. Por lo anterior, Sor Juana es de todos y todos merecen poderla conocer, no es que deban, nadie debe conocer a Sor Juana, pero al menos quien quiera conocerla merecería poder conocerla al menos un poco. Y promover en los congresos sorjuanistas un clima de libertad que no negocia, sin embargo, la necesidad de escuchar la fuente documental con el respeto con el que escucharíamos a Sor Juana. Hemos visto algunos ejemplos de los archivos en desastre, ¿no? De que nos ponen la foto de unos archivos y nos escandalizamos porque está lleno de ratas y humedad y Coca-Cola. Y de pronto, yo pienso que de pronto algo así está pasando con Sor Juana. Hemos visto diversos ejemplos que están basados en la negligencia. Y creo que también nuestra negligencia con las fuentes documentales es lo que nos ha impedido escuchar a Sor Juana. Entonces la Universidad del Claustro de Sor Juana tiene la obligación, igual que en los ejemplos que nos han mostrado de archivos desastrosos, de buscar fuentes documentales que permitan organizar todo este desastre en que las ideologías han dejado la voz de Sor Juana. Quisiéramos, sí, pues eventualmente hacer una visión crítica, ¿no? Algún día, pero o hacer traducir a Sor Juana a otros idiomas, sí, nos encantaría, pero antes necesitamos seguir la misma mística de Sor Juana en el primer sueño y suspender el juicio para encontrar el alma. Pero ojo, el alma en un sentido escolástico es algo muy concreto. El alma es entendimiento, memoria y voluntad, ¿no? Entonces, también incluso cuando decimos alma, hay que tener mucho cuidado. Suspender el juicio, encontrar el alma, el entendimiento, discernir cómo vamos a escuchar a Sor Juana. Suspender la memoria, olvidar todo el ruido que nos impide escuchar a Sor Juana, y la voluntad, poner nuestra voluntad, concentrarlos en lo que Sor Juana dice y no en lo que otros dicen que dijo Sor Juana, ¿no? Entonces, finalmente, pues bueno, esto es la solicitud, ¿no? Nosotros no venimos venimos a decirles lo que estamos haciendo, que parte del asunto es solicitar el apoyo de todos aquellos que resguardan el tesoro de los archivos y bibliotecas privados de México para limpiar de ruido la obra de Sor Juana Inés de la Cruz y quizá escucharla por primera vez. Gracias. Por último, en esta mesa vamos a escuchar a Gustavo Casasola Salamanca con la exposición 101 años de memoria gráfica de México a través del archivo Gustavo Casasola. Él inicia su vida de periodismo a la edad de 15 años trabajando junto a su tío Ismael Casasola, jefe de fotógrafo de la revista Hoy. Posteriormente colaboró en la revista Impacto y el periódico El Excelsior, así como en diferentes medios del interior de la República. Con el tiempo se integró de lleno al trabajo del archivo Casasola, que se encontraba bajo la dirección de su padre, Gustavo Casasola Zapata, y la administración de su tía Piedad. El trabajo que realizó en el archivo se concentraba en las entregas de imágenes a los diversos medios que lo solicitaban, tanto nacionales como internacionales. Los servicios del archivo eran utilizados por las revistas Hoy, Impacto, Siempre, Mañana, Tiempo, Time, Life y muchos medios más de Latinoamérica y Europa. A partir de 1962 toma la dirección general de la editorial Gustavo Casasola, convirtiéndola en una sociedad anónima y editando libros gráficos sobre la historia y personajes importantes de nuestro país. En 1968 editó el periódico semanal Datos Gráficos, el cual, por cubrir los acontecimientos del conflicto estudiantil de aquel año, le fue retirado el suministro de papel, por lo que tuvo que suspender su impresión. Con más de 50 años al frente de la editorial Gustavo Casasola,
Ha publicado más de 20 títulos y monumentales colecciones, además de montar exposiciones y dar conferencias en diferentes recintos nacionales e internacionales. Ha colaborado con diferentes medios impresos y electrónicos nacionales e internacionales en la realización de múltiples proyectos. Tal es el caso de la serie Testimonio del Canal 13 y diversas cápsulas históricas. También cabe resaltar su participación en medios como History Channel, Televisa y Clio, entre otros. Actualmente mantiene una alianza estratégica con el periódico El Economista para intercambiar y desarrollar contenidos semanalmente, tanto en su página electrónica como en el medio impreso, además de contribuir con su labor de difusión del archivo Gustavo Casasola por medio de exposiciones fotográficas y edición de libros. Por favor. Buenas noches. Primero una advertencia. Como vamos por estaturas, yo tengo derecho a hablar más de una. Buenas tardes. Antes que nada me gustaría agradecer la invitación a participar en este Congreso Mexicano de Archivos y Bibliotecas Privados, así como el gran esfuerzo realizado por el Centro de Información Empresarial del Noreste, Eugenio Garza Sada, encargado de la organización y logística de este importante evento. Agradezco también a los miembros de la comunidad de archivos y bibliotecas privados, a los directivos de los archivos públicos y a todos los presentes por invitarnos a celebrar con ustedes los 20 años de la AMAPAC. La importancia de preservar la memoria de la sociedad se ha convertido en una tarea fundamental y prioritaria para poder enfrentar los retos que se presentan en el siglo XXI. El testimonio documental y gráfico que contienen nuestros acervos cobra un sentido invaluable, pues constituye nuestro pasado y la conformación de nuestra historia, lo cual permite configurar no solo nuestro presente, sino también las acciones y decisiones que como sociedad tomamos día a día. Un congreso tan importante como este debe estar encaminado a la unión de esfuerzos entre todos los archivos por conservar y difundir el material que resguardamos, con la finalidad de que continúe siendo fuente de información y documentación valiosa para la sociedad mexicana. Por esta razón, nos felicito por el trabajo arduo, organizado y desinteresado que todos realizamos por la preservación de la memoria e imaginario de nuestra historia. A principios del siglo XX, las publicaciones, tanto de revistas como de diarios, se comenzaron a ilustrar. La fotografía abrió un balcón desde el cual México se presentaba al mundo. Así, la información comenzó a viajar en muchas direcciones, conectando a todos los rincones del planeta. En esos momentos, el hombre común solo podía visualizar los acontecimientos que ocurrían a su vera, en su calle, en su pueblo. Entonces, con la fotografía se abrió una ventana al mundo, los rostros de los personajes públicos y los acontecimientos que tenían lugar en el mismo país. Se volvieron íntimos y trascendieron las limitaciones de las fronteras. Con esta oportunidad de mirar el mundo entero, este se encoge, se reduce, se vuelve familiar y preocupación de todos. La palabra escrita resulta insuficiente. La imagen, la fotografía, permite que seamos testigos presenciales a distancia de lo acontecido. Sugiere una apropiación del hecho y una identificación con lo que vemos. Pero este confrontamiento tan genuino con la realidad puede también convertirse en un poderoso medio de propaganda y manipulación, por lo que la imagen sola se convierte en información frágil si no cuenta con el contexto real de lo que representa. Ahora quisiera hablarles de alguien que dedicó toda su vida a la creación de un gran documento gráfico que hoy sirve de referencia para estudiar la historia de México. Sus momentos más importantes y destacados, así como sus costumbres y su vida cotidiana. Este personaje se trata de mi padre, Gustavo Casasola Zapata. Mi padre, que nació el 16 de febrero de 1900 en la capital de la República, presenció el cambio de la configuración de un país que se abría al nuevo siglo y se enfrentaba a los retos que la modernidad creciente le preparaba. Trabajar al lado de su padre, don Agustín Víctor Casasola,
Casasola lo llevó a absorber la dinámica de los hábitos que conlleva el trabajo diario en las labores del periodismo. De esta forma, Gustavo Casasola Zapata se integró a la corta edad de 13 años en las labores realizadas en la primera agencia de información fotográfica fundada en este país. Dicha agencia fue fundada por su padre y sus antecedentes se remontan a 1909, cuando se iniciaba la corresponsalía de servicios gráficos en México, posteriormente con los medios de prensa de Estados Unidos y de Europa. El primer trabajo fotográfico que realizó Gustavo Casasola Zapata a los 13 años de edad fue en una ceremonia diplomática donde tuvo que llevar en su equipo de trabajo el indispensable magnesio para tomar las imágenes al interior de las salas oficiales. Estas fotografías fueron publicadas en la prensa de la época y sembraron en él la maravillosa semilla de la difusión de información en un momento en que los medios de comunicación estaban empezando a conformarse y, por supuesto, representaban retos que hoy en día son impensables gracias al avance tecnológico. Los fotógrafos de prensa y reporteros de la época viajaban por todo el país, cargando instrumentales pesados y estorbosos que necesitaban para poder cubrir con precisión las noticias e información que se generaban. Todo era más lento y planteaba jornadas interminables y extenuantes para los colaboradores de cualquier índole dentro de los medios. Así, este aprendiz reportero se fue haciendo de experiencias vividas al acompañar a su padre en muy diversos acontecimientos públicos y privados, fiestas, ceremonias, banquetes y reuniones políticas. De esto tenemos constancia porque su padre le sugería que se colocara en lo posible no más cerca del objetivo que iba a tomar con su cámara gráfica, por lo que es frecuente ver que en diferentes fotografías aparece su rostro. Un ejemplo de esto se encuentra en fotografías de ceremonias festivas, como la reunión para inflar el globo de Cantoya, y en otros acontecimientos solemnes, desde la visita a la tumba en Veracruz del teniente José Sueta en 1915, hasta su rostro asomando entre los reporteros que cubrían la información del Congreso Constituyente de Querétaro en 1917. Veamos con retrospectiva la labor desde una vertiente historiográfica que este fotógrafo realizó desde 1913 hasta 1982, cuando lo alcanzó la muerte. Cabe decir que llama la atención la gran diversidad de servicios fotográficos que realizó durante todo este tiempo. Gustavo Casasola pertenece a esa tradición de reporteros gráficos que muy difícilmente tuvieron contacto con el trabajo fotográfico de gabinete o estudio, ya que se encontraba más cerca de los semanarios y diarios, es decir, del trabajo extramuros. Las agencias gráficas constituyen uno de los principales actores que contribuyeron al crecimiento y desarrollo del fotoperiodismo, y su primordial trabajo era distribuir las fotografías destinadas a la prensa. En vista de que los periódicos y revistas ilustrados no tenían forma de cubrir todos los eventos, sobre todo aquellos impredecibles o contingentes, la actividad de recopilar imágenes fue asumida por las agencias de información, cuyo negocio fue asegurar la aportación de fotos que se vendían a los periódicos suscritos a ellas. Gustavo Casasola Zapata logró, en 69 años de trabajo, grandes reportajes que hasta nuestros días son referente innegable de la realidad de México del siglo XX. Para recordar algunos de esos trabajos más importantes y reconocidos, me gustaría platicarles algunas anécdotas de ellos. Uno de sus primeros y más reconocidos trabajos fue cuando la agencia Casasola, cubriendo una orden, se dirigió hacia Nuevo León, Monterrey, esta enorme ciudad en la que nos encontramos hoy, para cubrir el juicio que se hizo al general Pablo González. De regreso con la información, su padre le ordena que no llegara a la Ciudad de México e hiciera todo lo posible por trasladarse de la ciudad de Sabinas, Coahuila, porque se sabía que el general Villa estaba en pláticas de rendición con el general Eugenio Martínez. Entonces Gustavo Casasola llegó a Aguascalientes con un tren que llevó lo más cerca posible del lugar donde se estaba celebrando las reuniones para lograr que el Centauro del Norte dejara las armas y se convirtiera en el ejecutor
ya que el presidente Adolfo de la Huerta le ofrecía la hacienda de Cantillo para establecerse. Hasta este sitio llegó Gustavo Casasola Zapata y tomó las imágenes de las pláticas y de los grupos de escolta de los Dorados de Francisco Villa. Cabe mencionar que estas imágenes fueron publicadas en varios diarios del país del periodismo internacional. En este mismo sitio conoció y realizó contacto personal con el general Villa, lo que facilitó que meses después consiguiera el permiso del general para que lo visitara un reportero del periódico El Demócrata, Casasola, en calidad de fotógrafo en su hacienda de Cantillo. En esta entrevista se retrató gráficamente otra personalidad del líder revolucionario, su vida como hacendado, un hombre preocupado por la producción agrícola de la hacienda y que apoyó la educación de los niños, de los cuales eran en su mayoría hijos de sus trabajadores y de sus escoltas los Dorados, y también construyó una unidad económicamente productiva en la localidad. Un año después, en 1922, llegaron las noticias al centro histórico de la Ciudad de México, al Palacio Legislativo de las calles de Allende y Donceles, sobre las quejas de los trabajadores mexicanos que laboraban en los campos petroleros de las compañías extranjeras que explotaban el recurso nacional. El diputado de la 30ª legislatura, Enrique Barón Obregón, lanzó una convocatoria al periódico El Demócrata para ir a investigar de primera mano las quejas de los trabajadores petroleros. El periódico envió al reportero Norberto Domínguez y a Gustavo Casasola como fotógrafo para acompañar al diputado Barón Obregón a recorrer y dejar constancia de la problemática que se presentaba. Partieron en tren desde San Lázaro, que si tomaron el tren y bajándose del tren se subieron al caballo, y en la que tuvieron que seguir atravesando la sierra para llegar a la tierra caliente de Veracruz y atravesar la selva tropical hasta llegar a Tampico, Tamaulipas, en donde pudieron acceder a instalaciones de las compañías petroleras. La travesía no fue fácil, pero lo que encontraron al llegar fue tan relevante que el periódico publicó 2 entregas completamente ilustradas donde se relata a detalle la situación laboral, las condiciones, instalaciones y datos económicos que sirvieron de base para una acalorada discusión en la 30ª legislatura de la Cámara de Diputados, donde se confrontaron bajo diferentes perspectivas los legisladores Mario Fabio Altamirano, Martín Luis Guzmán y el secretario de Industria y Comercio, Miguel Alessio Robles. Todos estos hechos están contenidos en el diario de los debates de 1922. Gustavo Casasola fue además uno de los más reconocidos fotógrafos taurinos. Lo difícil de esta actividad era que el medio, ya sea periódico o revista, solo le proporcionaba al fotógrafo 12 negativos de cristal para cubrir una corrida completa en la que se lidiaban 6 bravos bureles. De tal forma, además de ser aficionados a la fiesta brava, requerían la habilidad y el conocimiento de cuál era la suerte que el torero en acción realizaría en su mejor faena, pues el fotógrafo solo contaba con 2 negativos de cristal y de 2 a 3 segundos para lograr el disparo fotográfico y plasmar la mejor escena que se publicaría en los medios impresos. En realidad, pocos fueron verdaderos buenos fotógrafos taurinos, una especialidad dentro de la rama del fotoperiodismo que a principios de siglo y con los elementos con que se contaba los convertía en artistas que tenían que lograr en el momento más estético y convertir el instante de luz en una obra de arte que podría asemejarse a una pintura. Otro momento histórico del que fue testigo y corroboró gráficamente fue la creación del Banco de México. Con el movimiento armado de la Revolución se creó una anárquica producción de billetes y monedas en todos los estados de la República por los generales formando de fuerza. Aquí permítame una anécdota personal. Era muy conocido entre periodistas y fotógrafos que el general Plutarco Elías Calles no era muy afecto a ellos. Cuando llegó Gustavo Casasola Zapata con su cámara al edificio del Banco de Londres y México, ubicado en la calle 16 de septiembre, se encontró con que el general Calles lo recibió con estas palabras: jovencito, solamente a usted lo estamos esperando para dar término a esta ceremonia. Acto seguido, Casasola dejó testimonio gráfico para la historia de este país, en el cual vemos a un feliz presidente de la República posando junto a la caja fuerte con los centenarios con los que se funda el Banco de México, respaldando con oro la moneda y dando solvencia económica al país. En la década de los 20, corría la noticia por toda la República Mexicana de los milagros curativos que realizaba un niño de corta edad en la localidad de Espinazo, Nuevo León.
Este niño era conocido como Fidencio, el curandero milagroso, y hasta este municipio viajó Gustavo Casasola para realizar un extenso y colorido reportaje, además de que presenció algunas de las milagrosas curaciones. Este niño curaba enfermos con sus palabras, los columpiaba y los acariciaba para sanarlos. Tal fue su fama que hasta esta comunidad de Nuevo León viajaron políticos, artistas y personas de todas las clases sociales de México y del extranjero. Muchos ciudadanos estadounidenses visitaron al niño Fidencio buscando cura para sus males. Un dato importante es que el archivo de Gustavo Casasola se enriqueció con el apoyo que le dio su tío Alfonso Casasola López, quien radicaba en El Paso, Texas. Alfonso Casasola tenía su estudio fotográfico en esa ciudad y le mandaba muchas imágenes, ya que mantenía un contacto permanente con los fotógrafos norteamericanos. Muchas de las imágenes del norte de la República y de las poblaciones fronterizas fueron enviadas por Alfonso Casasola para nutrir el archivo. También es preciso decir que en ese sentido, en ese estudio colaboraba con él su cuñada, María Elena Salamanca, una joven pintora y fotógrafa que fue mi madre, pues el 5 de junio de 1935 contrajo nupcias con mi padre, quien por cuestiones tanto de trabajo como románticas visitaba con frecuencia el estudio en aquella ciudad norteamericana. Gustavo Casasola continuó cubriendo trabajos de la agencia y entre muchos otros destaca el reportaje gráfico de la gira intersecretarial que ordenó al presidente Cárdenas en 1836 para levantar un censo de las comunidades indígenas del país y dejar constancia de ellas. Para cubrir esta gira, Gustavo Casasola no fue en calidad de fotógrafo, sino que cambió del cine, hizo trabajo de cine y registró en calidad de camarógrafo muchas escenas y momentos importantes de esta gira en la época de Cárdenas. Por esta razón, en el archivo Gustavo Casasola se encuentran imágenes de las diversas comunidades indígenas, desde los tarahumares hasta los tzotziles y chamulas en Chiapas, y las tehuanas y cuchitecos de Oaxaca, entre muchos otros. La vida de Gustavo Casasola transcurrió entre el mundo de los negativos de cristal, de película, el revelado y las corresponsalías de las agencias de información. Sin embargo, en 1942 cambió la cámara por la pluma e inició un trabajo editorial que le permitiría cumplir con la inquietud iniciada por su padre, heredada a él y a su hermana Piedad, de contribuir con la educación y la cultura del país al difundir la historia de México a través de las fotografías contenidas en el archivo. A partir de esta labor, Gustavo dedicó el resto de su vida a la organización, catalogación, conservación y difusión del acervo que continuaba presentándose, en parte gracias al trabajo de investigación que realizó para la publicación de sus grandes obras. Historia gráfica de la Revolución Mexicana, que cuenta con 12.000 fotografías en 3.700 páginas, y la monumental obra 6 siglos de historia gráfica de México, que representa 18.000 imágenes en 4.800 páginas. Incluye un enorme y muy importante trabajo de investigación iconográfica que en su índice onomástico, donde se dedica e identifica a cada una de las personas retratadas en la enciclopedia. Ambas obras continúan siendo una fuente de información esencial para investigadores de México y del extranjero. El interés principal de esta presentación fue brindar un pequeño panorama del hombre que nació con el siglo y vivió sus cambios y transformaciones, teniéndose que adecuar al ritmo vertiginoso de los retos que se le presentaron. No obstante, toda su vida la dedicó a resguardar el trabajo de decenas de fotógrafos, muchos de ellos amigos de la familia que laboraron en las agencias o en los periódicos y revistas. El archivo Gustavo Casasola constituye una de las fuentes de información gráfica más significativas de la historia de nuestro país. Por esta razón, los que ahora estamos al resguardo del acervo asumimos con gran respeto el valor de los archivos y bibliotecas de nuestro país, y sobre todo el compromiso que tenemos con las generaciones venideras y la sociedad en su conjunto para la difusión del material que retrata esa historia que es de todos. Muchas gracias.
si no hay fotografías de los cristeros. Sí. Para el libro que hizo... me escapa el nombre de la autora proporcionamos varias imágenes de las que aparecen en el libro. Sí hay libros de los cristeros y desde luego se me escapan los nombres, pero los famosos bandoleros que asaltaban los pueblos aprovechando la lucha cristera, que arrasaban los pueblos, se llevaban a las mujeres. 5 las apellidaban uno de ellos. Chávez García era el más famoso de los bandoleros que se llevaban los dineros y las mujeres de los pueblos en la época de los cristeros. Y eso está en el libro está en la historiográfica de la Revolución, pero Jan Meyers tomó fotos de ahí, porque el material que existe en el archivo de cada tema hay unas imágenes que se publicaron del mismo tema, sobraron imágenes. Esas imágenes se han insertado tanto ahora en esos libros y ediciones especiales como en televisión, para programas de televisión. ¿Alguien más? Pues muchas gracias a los ponentes. Sin duda alguna fue un recorrido maravilloso de los 4 y estamos muy agradecidos. Gracias. No vamos a tener receso. Les pido a la siguiente mesa conformada por, moderador Jacobo Castillo, Freddy Gabriel, por favor, Belén, Alejandra y David, que pasen a la mesa para seguir con la última. Ale.